una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos, eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer. Unas veces más, otras menos, según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza. Tenía una cama. Y cuando tenía frío, podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás: «Ve con Momo». Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice «buena suerte» o «que aproveche» o «y qué sé yo», se decía en toda clase de ocasiones: «Ve con Momo». Pero, ¿por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que pudieran ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecía el futuro de cualquier otro modo? No, nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá. Quizás algún lector, cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurriría de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba ahí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubieran creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabían muy bien, de repente, qué era lo que querían. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y arregles. Y sí, alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota. Iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y a medida que hablaba, le resultaba claro, de modo misterioso, que tal como él era solo, había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así, sabía escuchar Momo. Una vez
Fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar, a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres, al principio, se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asiento de piedra, mirando sombríos ante sí. Uno era el albañil que había hecho la estufa y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fuerte con un mostacho negro e insurto. El otro se llamaba Nino. Era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las orillas de la ciudad, en el que por lo general solo habían unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enojados, al principio no supo con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra del escenario a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y al otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurriría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía y de sobra. Después de que los hombres estuvieron así un buen rato, Nicola se levantó y de repente dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí. Pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿Para qué esperar más?». Y efectivamente, se dio la vuelta para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicola giró en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en un tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quiera», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte, nadie se atreve a decirte las verdades en la cara? Yo me atrevo, y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven, mátame, como ya dijiste una vez que lo harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicola y apretó los puños. «¿Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia? Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Ahí no se ahoga ni una rata». Y volviéndose de nuevo a Nino gritó: «Por desgracia, vives todavía, como puedes ver». Durante un rato, volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender qué ocurría y por qué estaban tan enojados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había cometido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de alguno de sus clientes. A eso, por su parte, le habían antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», defendió amargamente Nicola. «Solo tiré a la pared una sola jarra que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además no tienes derecho a hacer eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes qué es lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha porque estaba borracho día y noche. Que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicola», contestó Nino, «si era una broma». «Bonita broma», protestó Nino. «No tiene ninguna gracia».
Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que su puerta había escrito con grandes letras rojas: aquí se da gato por liebre. Y eso, a su vez, no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon, muy en serio, sobre cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolarizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos, y ninguno de los dos podía explicarse bien su mirada. ¿Es que por dentro se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se los decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. Bien, dijo Nicola, puede ser que no debiera haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ninguna razón para tratarme así. Ya lo creo que la tenía, contestó Nino. ¿Es que ya no recuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te pusiste blanco, porque me estafaste con todas las de la ley y no tengo por qué aguantártelo. ¿Que yo te estafé a ti?, gritó Nicola. ¡Al revés! Tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto de color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera, a cambio, su viejo radio. Nino se creyó muy listo, porque Nicola estaba haciendo muy mal negocio. Al final, cerraron el trato. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente, era él el que había hecho un mal negocio, y eso le molestó. Exigió que Nicola le devolviera el dinero, porque éste no formaba parte del trato. Nicola se negó, y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado. Se callaron un rato. Entonces Nino preguntó: Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no? Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio. Entonces, estarás de acuerdo de que me estafaste. ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero? No, palabra de honor. ¿Lo ves? Eras tú quien querías estafarme a mí. Porque, ¿cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía ahí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. ¿Era mucho? Ni más ni menos de lo que valía mi radio, contestó Nicola. Entonces, toda nuestra pelea, dijo Nino pensativamente, ¿solamente es por el San Antonio que recorté de una revista? Nicola se rascó la cabeza. En realidad, sí. Si quieres te lo devuelvo, Nino. ¿Qué va?, contestó Nino con mucha dignidad. Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros. Y de repente, ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra y se encontraron en medio de la plazoleta central. Se abrazaron, dándose palmadas en la espalda. Después ambos abrazaron a Momo y le dijeron: «Muchas gracias». Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos volvieran a estar de buenas. En otra ocasión, un chico le trajo su canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin
volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo, y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas, y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también.